365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...12 de julio, promesa 193... el refugio que no se derrumba. Muchas veces, cuando algo nos oprime, buscamos un lugar de salida, un rincón, algo externo donde escondernos un rato. Pero hoy la Biblia nos lleva a algo distinto. No a un lugar para huir, sino a alguien en quien descansar. Así que si hoy tú sientes el peso de la injusticia, la presión de algo que no controlas o el cansancio de cargar con todo solo, quédate, porque hoy vamos a descubrir juntos que el refugio de Dios no es un edificio, tampoco es una circunstancia que cambie, es una persona. Y a diferencia de cualquier otro lugar al que hayas corrido antes, este refugio no se derrumba. El Salmo 9, versos del 9 al 10 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. La Biblia, el mensaje, dice: Dios es refugio para los afligidos, santuario en tiempos difíciles. Desde que llegas, hayas descanso. Nunca lamentas haber buscado su ayuda. Este es el refugio que no se derrumba. No porque la tormenta desaparezca, sino porque aquel en quien te refugias no se mueve. Hay una diferencia enorme entre saber que Dios existe y conocer quién es Dios. Porque cualquiera puede creer que Dios existe, pero solo quien ha caminado con Él, y sobre todo en medio de la noche, puede decir: yo sé quién es Dios. David escribe este salmo después de experimentar una y otra vez que Dios había sido su defensor. Y no habla desde la teoría, sino desde su experiencia. Pero no dice: los que saben acerca de tu nombre confiarán en ti. Dice: los que conocen tu nombre confían en ti. En la Biblia, el nombre representa el carácter, la naturaleza, la reputación de una persona. Y cuando David habla del nombre de Dios, no está pensando simplemente en cómo llamarlo. Está hablando de todo lo que Dios ha demostrado ser. Por ejemplo, Dios es nuestro Jireh, el que provee. Dios es nuestro Rafá, el Dios que sana. Dios es nuestro Shalom, nuestro Dios de paz. Dios es Nisi, el Dios que pelea nuestras batallas. Y mientras más conoces quién es Dios, menos necesitas controlar lo que sucede a tu alrededor, porque la confianza nunca nace del control, la confianza nace del conocimiento. A.W. Tozer dice que lo más importante acerca de una persona es lo que viene a su mente cuando piensa en Dios. ¿Y qué verdad tan profunda es esa? Porque muchos viven con ansiedad porque conocen más sus problemas que el carácter de Dios. David escribió este salmo en medio de una vida marcada por la persecución. No hablaba desde la teoría, hablaba desde haber sido perseguido y rodeado por sus enemigos con mucho poder y con muchos más recursos que él. Y hay un detalle que pocos conocen. Este salmo, junto con el que le sigue, el Salmo 10, forman parte de una estructura que sigue el alfabeto hebreo completo, letra por letra, de principio a fin, en el idioma original. En medio del caos de su vida, David escribió con orden, sin saltarse una sola letra, como si dijera: mi mundo se puede sacudir, pero mi manera de mirar a Dios sigue teniendo sentido, desde el principio hasta el final. La palabra refugio en hebreo transmite la misma idea de una fortaleza elevada, un lugar donde el enemigo no podía alcanzar a quien estaba protegido allí. En los tiempos de David, muchas ciudades tenían fortalezas construidas sobre montañas o grandes peñascos. Y cuando llegaba una invasión, la gente no peleaba en campo abierto, no, corría hacia la fortaleza porque sabía que allí estaban seguros. Entonces, lo que David nos dice no es que las batallas desaparecerán, dice que hay un lugar donde las batallas ya no tienen la última palabra. Hay un lugar que no se derrumba aunque todo a tu alrededor sí lo haga. Ese lugar es Dios.
La presencia de Dios no siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero siempre cambia la forma en la que nosotros atravesamos las circunstancias. Imagínate a un niño que está caminando en un centro comercial. De pronto levanta la vista y no encuentra a su mamá. En segundos entra en desesperación, puede comenzar a llorar. Todo alrededor sigue exactamente igual. Las tiendas siguen abiertas, la gente continúa caminando, nada cambió, excepto una cosa: él siente que está solo. Pero apenas escucha la voz de su mamá llamándolo por su nombre, todo cambia. No porque el centro comercial desapareció, no porque ya no hubiera gente, sino porque volvió a encontrar a quien le daba seguridad. El paisaje no cambia, pero tú tienes que saber que Dios sigue ahí. Y si Dios está ahí, eso lo va a cambiar todo. Tú puedes estar seguro, puedes estar confiado, tienes un lugar de refugio. Así ocurre con nosotros. Muchas veces Dios no cambia completamente el escenario. Seguimos viviendo los mismos problemas, seguimos teniendo las mismas luchas, seguimos pasando por las mismas pruebas. Pero Él primero nos recuerda: yo estoy aquí. Yo dije que iba a estar contigo todos los días hasta el fin. Y en ese lugar seguro, nada ni nadie puede hacerte daño. Dios nunca nos prometió una vida sin tiempos difíciles. Lo que Él nos prometió es un descanso que no espera a que terminen esos tiempos difíciles. Este salmo no dice que los hijos de Dios jamás atravesarán por aflicciones. Dice algo mucho más poderoso: el Señor es un refugio en tiempos difíciles. Hay una frase de la Biblia, el mensaje, que me parece preciosa: desde que llegas, hayas descanso. Porque el descanso no aparece cuando el problema termina. El descanso comienza cuando llegas a Dios. Y muchos decimos: cuando se resuelva mi problema, ahí recién voy a descansar. Pero Dios responde: ven primero a mí. Y desde ese momento comenzarás a descansar. Jesús retomó esa misma promesa siglos después, cuando dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Me gusta mucho este verso en la Biblia, el mensaje, que dice: ¿están agotados, extenuados, cansados de la religión? Vengan a mí, síganme y recuperarán su vida. Les enseñaré a descansar de verdad. Caminen conmigo y trabajen conmigo. Miren cómo lo hago. Aprendan el ritmo espontáneo de la gracia. No les impondré nada pesado ni mal ajustado. Acompáñenme y aprenderán a vivir con libertad y sin ataduras. El descanso verdadero nunca depende de que desaparezca la tormenta. Depende de quién está contigo dentro de ella. Por eso Jesús dice: acompáñenme. Aprendan a vivir con libertad. Ahí van a aprender a descansar de verdad. Caminen conmigo, trabajen conmigo. Hay personas que solo buscan a Dios cuando todo se derrumba. Y otros lo buscamos todos los días. El versículo termina diciendo algo maravilloso: tú no abandonas a los que te buscan. No dice a los que son perfectos. No dice a los que nunca fallan. Dice a los que te buscan. Buscar a Dios no significa solamente orar cuando existe una emergencia. Significa hacer de Dios el primer lugar al que corres. Dios no puede ser tu último recurso cuando las cosas te salen mal. Muchos usamos a Dios como un extintor de incendios, pero Dios nunca quiso ser un botón de emergencia en tu vida. Él quiere ser tu compañero permanente, en tu caminar, en tu día a día. Por eso te dice: trabaja conmigo, camina conmigo, aprende a vivir en libertad. La verdadera confianza no nace de las respuestas, nace de las relaciones. Hay personas que dicen: cuando Dios responde esta oración, entonces confiaré. Pero la Biblia enseña exactamente al revés. Confías primero porque conoces quién es Él, y después vas a ver cómo Él obra en tu vida. La fe no consiste en creer que Dios hará exactamente lo que tú quieres. Consiste en confiar en que Dios siempre hará lo que es correcto. ¿Tú crees que tienes un Dios bombero que solo lo vas a usar para extinguir tus incendios? ¿O estás buscando a Dios como tu compañero permanente en el día a día? Ora conmigo y dile: Padre amado, gracias, porque tú no eres un refugio distante, sino tú eres una presencia cercana. En medio de mis tiempos difíciles, recuérdame que yo puedo correr hacia ti con total confianza, que tú nunca me rechazas. Ayúdame a conocerte cada día más, no solo de lo que yo escucho de ti. Quiero conocerte a través de tu palabra. Quiero vivir contigo, vivir para ti.
Cuando el miedo quiera dominar mi corazón, enséñame a recordar tu fidelidad, que tú siempre estás con nosotros, que mi confianza no dependa de lo que veo, sino de quién eres tú. Gracias porque tú nunca abandonas a los que te buscan. Hoy descanso en tu amor, descanso en tu cuidado, descanso en tus promesas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Crónicas capítulo 12, verso 19, hasta el capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 1, versos del 1 al 17. El Salmo 9, versos del 13 al 20. Y Proverbios capítulo 19, versos del 4 al 5. Ahora te pido que tomes tu Biblia, le pidas al Espíritu Santo que te hable como nunca antes. Abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 193K en 3, 2, 1, adelante. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 19. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siglac: Adnás, Josabat, Gediael, Micael, Josabat, Eliú, Silatai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército, como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6,800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7,100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4,600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3,700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3,000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20,800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18,000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón habían 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 10,000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28,600 guerreros, todos preparados para la guerra. De la tribu de Aser había 40,000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón, Neftalí, trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 13.
David consultó con sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, envíenos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales. Así que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sihor en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo Hamat al norte, para que participaran en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jeraim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jeraim, para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor, quien estaba entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo del trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca de la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Primera de Crónicas, capítulo 14. Hiriam, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, El-Pelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos con una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca los álamos. Atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser.
Así, la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. En esta sección de Crónicas encontramos una transición poderosa. David ya no es solo un líder en el anonimato, tampoco es un guerrero perseguido, ahora es el rey por la voluntad divina y por la aceptación del pueblo. Pero más que el ascenso de un hombre, este pasaje nos revela cómo es Dios mismo el que respalda a los que caminan con fe. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versos del 19 al 40. Los que se unieron a David no eran simplemente soldados, eran hombres leales. La Biblia nos dice en el verso 19 que fueron los que lo ayudaron en tiempos de crisis. Lo fascinante aquí es que muchos de ellos venían del ejército de Saúl, lo que representa un cambio de propósito. Cuando el Espíritu de Dios nos mueve, incluso quienes parecían estar en la dirección contraria pueden alinearse con su plan. Cuando tú conoces tu llamado, cuando tú sabes por qué es que estás en esta tierra, hasta tus enemigos pueden terminar sirviendo al plan de Dios. Los versículos destacan algo clave. Cada tribu tenía un propósito específico. Desde los estrategas de Isaacar, que conocían bien los tiempos, lo dice la Biblia en el verso 32, hasta los valientes de Zabulón, que no tenían un corazón doble, nos dice el verso 33. Entonces, en una cultura donde todos quieren destacar, Dios honra a quienes aportan con lo que tienen. No necesita ser el más visto, el más popular, pero sí necesita ser el más útil, el más disponible en el reino. Así que no esperes a ser un líder para sumar. No, comienza hoy. ¿Cómo? Con tu fidelidad. Aunque nadie te aplauda. La Biblia nos dice que los de la tribu de Zabulón eran completamente leales a David. Esas cosas Dios sí las ve. En Primera de Crónicas, capítulo 13, en los versos del 1 al 4, David convoca a todo Israel para trasladar el arca del pacto. Y lo hace desde Hebrón, una ciudad que en hebreo significa comunión. Hebrón significa amistad. Esta decisión no fue política, esta decisión fue espiritual. El arca representaba la presencia de Dios y David sabía que su reino no puede funcionar sin ella en el centro. Si Dios no está en todos nuestros asuntos, no vamos a tener éxito. Si el liderazgo no nace desde la presencia de Dios, entonces solo es una gestión de crisis, solo es nosotros armando estrategias, pero no es Dios en medio de todo lo que hacemos. Lo impactante de todo esto es que David no actuó solo. Verso 4 de Primera de Crónicas 13 nos dice: toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Por fin, Israel estuvo de acuerdo en esto. Cuando el líder está en sintonía con Dios, el pueblo también lo está. Aprenden todos a tener comunión con Dios y esto nos confronta. Está nuestra familia, está nuestro equipo, está nuestra iglesia, sintiendo esa misma presencia que guía, que protege, que transforma. Todos queremos lo mismo. Muchas iglesias hoy buscan estrategias de crecimiento, pero han olvidado traer el arca de regreso, porque sin la presencia de Dios no hay poder. Sin la presencia de Dios no hay milagros. Más adelante, en los versos del 5 al 14 del mismo Primera de Crónicas, capítulo 13, vemos que David tenía buenas intenciones, pero una estrategia que no estaba alineada con Dios. En vez de seguir el protocolo de los levitas y transportar el arca como debía ser, ellos decidieron transportar el arca en una carreta. El resultado fue fatal. Usa muere al tocar el arca. Y la enseñanza aquí es profunda. La irreverencia disimulada con entusiasmo sigue siendo desobediencia. A Saúl se le quitó el reino solo porque se adelantó. Muchas veces la familiaridad con lo santo puede llevarnos a tratar las cosas con ligereza. Sucedió con los hijos de Samuel, sucedió también con los hijos de Elí. Con Dios no podemos hacer las cosas a la ligera, tenemos que hacerlas a su manera. Lo que David aprendió ese día lo marcó para siempre. No podemos mover a Dios como nosotros queremos, debemos movernos como Él manda. Tal vez por eso dejó el arca en la casa de Obed-Edom,
Y es ahí, en ese hogar desconocido, donde la presencia de Dios desató la bendición. Siempre la obediencia atrae el favor. No es lo mismo tener una Biblia en la casa que tener al Dios de la Biblia reinando en tu vida, en tu casa y con tu familia. En Primera de Crónicas, capítulo 14, en los versos del 8 al 17, nos vemos otra vez enfrentando a los filisteos. David no actuó por impulso militar, sino que esta vez aprendió a consultarle a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10, nos dice que eso hizo una gran diferencia. Antes él hacía las cosas a su manera, pero ahora todo se lo consultaba a Dios. David le pregunta en el verso 10, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. Y esa fue su diferencia frente a Saúl. David sabía que su fuerza no era su espada, sino su comunión con Dios, su intimidad con Él, su tiempo de oración. Cuando Dios le dio la victoria, David llamó al lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. En otras palabras, Dios rompió los límites humanos con su poder sobrenatural. Cuando tú oras, Dios avanza. Pero cuando tú obedeces lo que Él dice, Él irrumpe. David aquí lo entendió bien. Ya no repitió la misma estrategia en la segunda batalla. Consultó otra vez y dice una vez más, verso 14, David le preguntó a Dios una vez más. Y esta vez debía esperar hasta escuchar un sonido como de pies que marchan en los árboles. Ese viento no era casual, era la señal de que el ejército celestial se adelantaba al suyo. Tu batalla no empieza cuando tú actúas. Tu batalla empieza cuando tú te rindes y escuchas la voz de Dios. Cuando dejas de hacer las cosas a tu manera y aprendes a consultarle todo a Dios. Consulta antes de avanzar. Ora antes de tomar una decisión laboral, familiar, ministerial. No corras con una buena intención. Si no tienes la dirección de Dios, vas en el camino incorrecto. Pon la presencia de Dios en el centro de tu vida. Lee la palabra de Dios, pero no como un reto, no como una tarea, sino como un encuentro, sino como una alegría, como algo que se ha vuelto parte de tu estilo de vida. Ya no podemos estar sin Dios. Necesitamos escuchar qué es lo que Él nos quiere decir cada día. Y te aseguro, si tu casa es como la de Obed-Edom, una casa donde está la presencia de Dios, será una casa de bendición. Ora conmigo hoy y dile, Señor, enséñame a consultarte antes de correr, a obedecer antes de conquistar, a depender de ti y a depender de tu presencia más que de mis planes. Quiero que mi vida sea como la casa de Obed-Edom, un lugar donde tu gloria esté, un lugar donde tú me bendigas cada día. Hazme sensible a tu dirección como David y valiente para esperar ese sonido del cielo antes de moverme. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hoy iniciamos un nuevo libro de la Biblia, el libro de Romanos. El autor es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era muy inteligente, se expresaba muy bien y estaba completamente comprometido con su llamado. Así que en su carta a los creyentes en Roma, por eso se llama Romanos, presentó el caso del evangelio de una manera tan clara y tan directa como lo haría un hábil abogado. Aunque Pablo había oído acerca de la iglesia en Roma, ni él ni ninguno de los otros apóstoles la habían visitado todavía. Según parece, la iglesia empezó con judíos que se convirtieron durante el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Al regresar a Roma, ellos difundieron el evangelio y la iglesia creció. Pablo sentía un vínculo muy especial con los creyentes en Roma, y a pesar de las muchas barreras que los separaban, eran como sus hermanos en Cristo y anhelaba verlos cara a cara. Todavía no había conocido a la mayoría de los creyentes, pero aún así los amaba. Es por eso que envía esta carta, para presentarse y para hacerles una declaración de fe. Se estima que fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto, cuando Pablo se preparaba para visitar Jerusalén. Con eso en mente leamos Romanos capítulo 1,
Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto en otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá. Cuando Pablo escribe su carta a los creyentes en Roma, no lo hace desde una torre de marfil teológica, sino lo hace desde el fondo de su corazón, de un corazón que ha sido transformado radicalmente por el poder del Evangelio. Pablo no está defendiendo una religión, Pablo está proclamando una revolución, el Evangelio como el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en él. Es lo que nos dice el verso 16. Esta carta fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo desde Corinto, en un contexto donde Roma representaba el epicentro del poder, la cultura y la idolatría del imperio. Roma, más que una ciudad, era un símbolo del control humano, del orgullo imperial y del culto al César. En ese lugar, saturado de filosofía griega y religiosidad vacía, Pablo declara: yo no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia. ¿Por qué? Porque había encontrado una verdad tan poderosa que ya no necesitaba la aprobación de Roma para sentirse completo. Cuando tú sabes quién te ha llamado, no necesitas la validación de los que te rodean. Pablo lo dice en el verso 1, he sido enviado a predicar la buena noticia. Tu llamado no es una opción, es una misión. Pablo se presenta como siervo de Cristo, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar. Ese enviado a predicar significa que él se había apartado. Tenía un corte claro, una separación definitiva. No se trata de añadir a Cristo a nuestras vidas, sino de rendirle toda nuestra vida a Él. Pablo ya había sido marcado por el propósito eterno de Dios y eso
lo hacía imparable. Hoy más que nunca necesitamos creyentes apartados, no tanto entretenidos, personas que entiendan que vivir para el Evangelio, vivir para contar las buenas noticias, no es algo simple, es un llamado diario en tu universidad, en tu trabajo, en las redes sociales, en el silencio de las decisiones personales. Tú estás conociendo la buena noticia del Evangelio, cada día conoces más y más de las Escrituras, pero todo es por algo. En el verso 5, Pablo dice que por medio de Cristo, Dios nos dio el privilegio y también la autoridad para contarles a todos lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crezcan y lo obedezcan. Qué revelación tan precisa. La fe y la obediencia no son rivales, se complementan. Una fe que no produce obediencia no es fe, es teoría. Pablo deseaba visitar a los creyentes en Roma para fortalecerse mutuamente. Y esto es conmovedor, que un apóstol tan maduro, que tenga tantas cosas que hacer para Dios, y diga, seremos de bendición el uno para el otro cuando estemos juntos. La madurez espiritual se revela en nuestra disposición a ser enseñados, aún por quienes parecen menos sabios que nosotros. Mira lo que dice Pablo en el verso 16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Aquí está el corazón palpitante de Pablo. La palabra griega para poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. El Evangelio no es un discurso persuasivo, es una explosión de vida. Vivimos en una cultura que se avergüenza de la verdad, pero celebra la confusión. Vivir sin vergüenza del Evangelio es revolucionario. No se trata de gritar versículos en las calles, sino de vivir con tal convicción que tu silencio grite esperanza. Y por último, el verso 17 dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La justicia de Dios se revela por la fe. Vivir por fe no es caminar a ciegas, es caminar viendo al invisible, a Dios. Pablo termina esta sección diciendo que el justo vivirá por la fe. Esta cita también está en Habacuc capítulo 2, verso 4. Y esto es más que un bonito lema espiritual, es una declaración radical. La fe no es pasiva, la fe es activa. No es un descanso en el sofá, es un salto desde el borde, confiando de que Dios ha puesto alas en tu espalda. Fe es seguir viendo a Dios, aunque tus ojos lloren y aunque tus manos tiemblen. Cada vez que tú enfrentes una decisión sin garantías humanas, recuerda, el justo no vive por certeza, el justo vive por confianza en Dios. Salmo capítulo 9, verso 13. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Ese es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor. Que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Este salmo es atribuido al rey David y surge tras una victoria en Jerusalén, probablemente contra los filisteos o contra los moabitas. David, instalado en la ciudad fortificada de Sión, reconoce cómo Dios ha defendido su causa ante las naciones más poderosas. El verso 13 le dice, Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Lo primero que hace David es apelar a la memoria de Dios, es hacer una oración. Él es el Dios que se conmueve ante el sufrimiento. La palabra hebrea para humildes implica tanto a los oprimidos como a los que no tienen cómo defenderse.
Y él en el verso 13 le dice, Señor, ten misericordia de mí. Quiero que recuerdes algo. La misericordia de Dios se renueva cada día. En la vida siempre vamos a experimentar muchas injusticias. Vamos a ser acusados falsamente. Vamos a ser malentendidos por amigos o por enemigos. O podríamos ser despreciados a pesar del amor que mostramos. También podríamos no ser recompensados conforme a nuestro trabajo o servicio. Nuestras ideas podrían ser pasadas por alto. Pero aún en medio de todo, en medio del tormento de tus enemigos, tú puedes confiarle a Dios tu vida y Él te arrebatará de las garras de la muerte. Mira lo que dice el verso 14. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Este es un grito de urgencia, pero también es un grito de confianza en la misericordia de Dios. David sabe que su valor no está en su espada, sino en el amor leal de Dios. Quiero recordarte el verso 18 que dice, pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Dios no olvida a los vulnerables. Esta es una promesa que fortalece la esperanza en tiempos de abandono. Hay muchos que dicen, pero yo escucho testimonios. Sé que Dios está obrando milagros en la vida de otros, pero en la mía aún no. Llevo muchos meses buscando un trabajo y todavía no lo encuentro. Tengo deudas, tengo cosas que pagar y aún no encuentro la respuesta. Quiero recordarte hoy que Dios nunca te olvida, que su justicia siempre llega a tiempo. Quiero que te imagines un puente colgante, viejo, tembloroso, que solo se sostiene por un cable maestro. Bueno, ese cable es el amor leal de Dios. Aunque cada tabla, cada evento de tu vida se mueva, el puente no cae mientras ese cable esté firme. Nuestra tarea es aferrarnos a él con oración. Proverbios capítulo 19, verso 4. Las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. Salomón aquí nos habla de una verdad incómoda. La riqueza siempre genera popularidad, pero no necesariamente amistad genuina. El verbo atrae nos habla de una connotación como acumular, como reunir, indicando una atracción pero superficial, no profunda. En otras palabras, no todo el que está contigo hoy está realmente por ti. Algunos están contigo mientras obtienen algo de ti. En la actualidad lo vemos mucho en redes sociales. Hay seguidores que aplauden tus éxitos, pero desaparecen cuando fracasas o cuando simplemente no les gusta el contenido que estás generando. La pobreza no es solo falta de dinero, también puede representar un momento de vulnerabilidad. Y es en ese momento donde se revelan los verdaderos amigos. Te invito a evaluar quién está contigo si no tuvieras nada que ofrecer. A veces Dios permite temporadas de escasez para revelar la autenticidad de nuestras relaciones. Dios va limpiando tu círculo antes de bendecirte, porque no todos están diseñados a cargar el peso de tu próxima temporada. Y en el verso 5 se hace referencia al testigo falso, a alguien que distorsiona la verdad, ya sea en un juicio legal o en la vida cotidiana. Alguien que respira mentiras, es decir, que la mentira se ha vuelto parte de su esencia. Pero no quiero que ignores algo, que está claro en el verso. La mentira tiene consecuencias. Aunque el mentiroso escape por un tiempo, no escapará eternamente. La factura de repente no llega al final de cada día, pero sí va a llegar al final de cada vida. Dios es paciente, pero también es justo. El precio de una mentira puede ser la pérdida de la confianza, de oportunidades o incluso de tu llamado. Ser veraz no es solo un principio ético, es una forma en la que nosotros reflejamos a Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, en Juan 14, verso 6. Imagínate a alguien que se hace pasar por experto para conseguir un empleo. Al principio todo parece ir bien, pero cuando llega la prueba, cuando se cae la fachada, ¿qué hace ahí?
Así funciona la mentira. Crea un mundo que eventualmente colapsa por su propia falsedad. La integridad no se mide en los momentos de éxito, sino cuando nadie te está mirando. ¿Quién eres cuando nadie te mira? En tiempos donde la apariencia importa más que la verdad, este principio nos llama a ser personas íntegras, que nuestras relaciones no dependan de lo que tenemos, sino de lo que somos, y que nuestro testimonio no esté marcado por el engaño, sino siempre por la transparencia. Ora conmigo y dile: Señor, ayúdame a ser una persona auténtica, a no buscar la aprobación de nadie. Enséñame a rodearme de personas que me amen por quien soy y no por lo que tengo. Líbrame de toda falsedad y limpia mi camino. No quiero tener ningún amigo con doblez de corazón ni falso. Que mi boca hable verdad, aunque sea difícil. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 193K y ahora te invito a escuchar el testimonio de María de Los Ángeles desde Bogotá, Colombia. Quiero contarte, Wendy, que desde muy pequeña empecé a sufrir de bullying en el colegio. Al mismo tiempo recibía comentarios de adultos y de niñas de mi misma edad sobre el tamaño de mi nariz. Lamentablemente en Colombia el tema físico pesa mucho y es muy difícil, y crecí sintiéndome mal conmigo misma al punto de no ver nada bueno en mí y sentirme horrible. Durante muchos años lloré noches enteras pidiéndole a Dios que obrara un milagro en mí porque no me gustaba y eso afectaba profundamente mi autoestima. Sin embargo, por una razón u otra, nunca podía hacerme la cirugía en la nariz. Con el tiempo intenté derribar esas creencias para poder seguir adelante con mi vida y sentí que lo había logrado un poco. Me fui a España a hacer una maestría y de verdad nunca me había sentido tan linda en mis 25 años de vida que tenía en este momento, como cuando estuve allá. Entendí que las personas les importa más por quién eres como ser humano que por el físico. Estando allá, de la mano de Dios cumplí uno de mis más grandes anhelos, que hice mi maestría y mis prácticas en el Real Madrid. Luego me tocó regresar a Bogotá y con esto regresaron también mis inseguridades. Volví a llorar incontables veces, pidiéndole a Dios que me ayudara y sobre todo que hiciera su voluntad en mi vida. El 28 de julio te escribí para pedirte que me tuvieras en tus oraciones porque el día siguiente me realizaban una cirugía. Era la operación que había deseado desde mis 12 años por mi autoestima. Tenía mucho miedo a la anestesia, ya que en una cirugía anterior que me hicieron por un tema médico, el despertar fue muy difícil y me descubrieron una arritmia cardíaca. A comienzos del año pasado decidí poner todo en las manos de Dios y dejar que fuera Él el que decidiera. Y así fue, Wendy, no te miento que todo se dio de manera perfecta. Me puso de frente el cirujano que debía hacer, la clínica ideal y milagrosamente el dinero, que era bastante para la cirugía, fue apareciendo poco a poco. El 29 de julio me operaron y fue la mejor cirugía que he tenido en mi vida. El despertar tranquilo, mi corazón se comportó perfectamente, sin una sola taquicardia y todo salió perfecto en las manos de Dios. Como dice el Salmo 34:4, busqué al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Hoy, después de 6 meses de cirugía, solo le pido a Dios que siga orando en mí para sanar completamente esas heridas de niña y aprender a verme con los ojos que Él me ve. Y también doy gracias porque hoy en día trabajo en el lugar de mis sueños, una muestra más de que cuando ponemos todo en sus manos, Él obra de maneras perfectas. Muchas gracias, Wendy, y espero que mi testimonio sirva de ayuda para muchas más personas. Mi querida María, gracias por abrir tu corazón con tanta honestidad. Sé que muchas personas que escuchan este podcast también crecieron creyendo mentiras sobre su valor, de repente por la culpa de palabras o de alguien que les dijo que cuando eran niños no eran suficientes o no eran hermosos. Pero quiero que sepas algo, ninguna burla tiene más autoridad que la voz de Dios sobre tu vida. La cirugía pudo cambiar un aspecto de tu rostro, pero solo Dios puede sanar la imagen que nosotros llevamos por dentro. Yo oro para que cada día tú puedas descubrir que tu belleza
nunca comenzó viéndote al espejo, sino el hecho de haber sido creada por las manos de Dios. Ahí está tu verdadera belleza. La Biblia dice que para Dios, nosotros somos una creación maravillosa, que Él hace cosas grandes e increíbles. Así que cada vez que tú te miras al espejo, quiero que recuerdes esto. Tú eres la obra maestra de Dios. Dios te ama. Que jamás vuelvas a definirte por lo que otros dijeron de ti, sino por lo que Dios declara sobre tu vida. Él dice en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que María, tú nunca fuiste un error que necesitaba ser corregido. No, tú siempre has sido una obra maestra en las manos de Dios. Y mientras continúas sanando tu corazón, Dios también te dará seguridad y tú tendrás la certeza de lo que vales. Que Dios te bendiga. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Que Dios te bendiga, Cristian Sabelia Luna. Gracias, Jesús Daniel González Amaro. Dios te bendiga, Eduardo Dueñas. Dios te bendiga, María Ibrahim. Muchas gracias a la empresa Transportation INC. Y gracias a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 16 en la versión NTV que dice: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Y eso es lo que piensa el Señor de ti. Quiero que sepas que tú y tu familia estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido, lleno de fortaleza y del favor de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.